Buenas tardes, de nuevo estamos aquí dándole el primer lugar a Dios, queriendo aprender y conocer un poco más de Él y de su palabra. Sabemos que la palabra de Dios es la verdad y la verdad nos hace libres. Cuando conocemos la verdad, repito, nos hace libres porque encontramos, por decirlo así, las llaves de todas las situaciones que estamos viviendo en nuestra vida. Entonces, por eso estas prédicas son basadas en la palabra de Dios. Entonces, bueno, el tema o la prédica de hoy se llama ¿qué nos aparta del propósito? Muchas personas están pasando situaciones muy complicadas de enfermedad, pobreza, escasez, divorcios, divisiones, vicios, sus hijos, sus esposos, alcoholismo, drogadicción, en fornicación, adulterio, en pornografía, en masturbación. O sea, lastimosamente el mundo está lleno de pecado, lleno de esclavitud, porque el pecado nos esclaviza. Y por eso les hacía la aclaración anterior, que la verdad nos hace libres. Conocer la verdad de Cristo trae libertad a nuestras vidas. Entonces, bueno, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y revelación del Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que vaya a todas y cada una de los lugares donde están las personas que se están conectando en este momento con esta prédica. Espíritu Santo, tú eres omnipresente. Te pido que por favor vayas a sus casas, a sus trabajos, donde se encuentran, creen ellos casualidad, pero no es casualidad, es causalidad. Se conectaron con esta prédica para que seas tú hablándoles a sus corazones, escribiendo tu palabra en sus mentes, grabándola en sus corazones, convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Hoy, en el nombre que sobre todo nombre, con el poder y la autoridad que Dios me ha delegado, declaro que la luz del rostro de Cristo alumbra sobre todas y cada una de estas personas y que todo lo que hay oculto que está trayendo esclavitud al pueblo de Dios sale a la luz. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Esta oración, si la recibiste y la crees, hecho está. No te preocupes si salen cosas terribles y muy dolorosas. Pero ¿por qué Dios va a hacerlo? Porque Dios va a limpiar. Si te voy a poner un ejemplo, si hay una olla con comida dañada en tu cocina, tú la destapas, el olor sale, ¿cierto? Y es asqueroso y es molesto y lo mismo va a pasar en tu vida. Dios va a destapar esa olla podrida, por decirlo así, y van a salir cosas ocultas a la luz que tú no creías y que te van a causar mucho dolor. Pero lo único que te puedo decir por experiencia propia es que no reniegues, ni te quejes, ni juzgues ni pelees con Dios. Todo lo contrario, humíllate delante de Él, pídele perdón, porque no vienen cosas malas si nosotros no abrimos una puerta para que entraran. Porque fuimos permisivos, porque fuimos débiles, porque no tuvimos autoridad, porque vimos lo que no debíamos ver, escuchamos lo que no debíamos escuchar, chateamos con quien no debíamos chatear, hablamos con quien no debíamos hablar. O sea, muchas cosas que nosotros hicimos no eran el propósito ni la voluntad de Dios y abrieron una puerta para que Satanás entrara a robar, a matar y a destruir. Entonces no nos quejemos y no reneguemos contra Dios y no pensemos que tenemos un Dios castigador, un Dios malo. Todo lo contrario, si Dios permite que esas cosas tan dolorosas y terribles salgan a la luz, es porque nos va a traer libertad. Así como nos va a mostrar las cosas terribles, si nosotros nos humillamos delante de Él y clamamos buscando su rostro y le preguntamos ¿qué debemos hacer? No hacemos nuestra voluntad en emoción, con afán, con ansiedad, siempre vamos a cometer errores. Calmados, respiramos profundo y le pedimos a Dios que nos hable claramente a nuestras vidas qué debemos hacer
para que no sean nuestras decisiones sino las de Él, porque por lo regular nos desesperamos, nos llenamos de ansiedad y de afán y actuamos en emoción y hacemos lo contrario de lo que era el propósito de Dios. Entonces, todo eso se los digo por experiencia propia, porque lastimosamente en mi vida he aprendido a los golpes. Pero Dios es fiel, Dios es tan bueno y misericordioso que siempre extiende su mano para sacarnos hasta el pozo más profundo. Siempre extiende su mano para liberarnos, para limpiarnos, para sanarnos, para restaurarnos. Pero si queremos y creemos en Él, porque Él no va a obligar a nadie a hacer nada. Entonces, bueno, empecemos. Sabemos que el propósito de Dios para nuestras vidas es un propósito maravilloso. Si de pronto tú no lo crees porque has vivido en aflicción toda tu vida o la gran mayor parte de tu vida, en enfermedad o en contienda, en tu familia, con tu esposo, con tus hijos, división, divorcio, en escasez toda la vida, esperando que alguien te ayude, o sea, eso no significa que Dios no tenga un propósito con tu vida. Si la tuvo con mi vida, a pesar de todos mis pecados e iniquidades, la tiene con tu vida. ¿No ve que Él no tiene acepción de personas? Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Son más grandes y más altos que los nuestros. Dios nos ama con amor eterno. Dios te ama con amor eterno y quiere transformar tu vida, quiere sanarte, quiere restaurar tu hogar, quiere restaurar tus hijos. Quiere bendecirte grande y enormemente. Que seas prosperado y que seas de bendición. Él dice que deseo que prosperes en todo, así como prosperas espiritualmente, así como prospera tu alma. Entonces yo lo creo. A medida que yo he ido prosperando espiritualmente, ¿qué es prosperar espiritualmente? Es conocerlo. Es meterme en el río de su espíritu, es adorarlo. Cuando estoy en la situación más difícil de mi vida, porque he tenido situaciones difíciles en mi vida, donde he creído que no me voy a poder levantar, donde Satanás ha arremetido con algo que a mí me toca mucho, que son mis hijos, y cuando he sentido que no hay salida, lo único que me queda decir es: Señor, creo en tus promesas. Tú dijiste que mis hijos eran como brotes de olivo alrededor de mi mesa, eran de bendición porque bendito el fruto de mi vientre, porque yo no parí hijos para maldición. Yo no parí hijos de perdición, sino de bendición. Esas son palabras de bendición que Dios ha puesto en la boca de las madres, de los padres que pelean con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No estamos declarando nada que salga de nuestros corazones, no estamos declarando nada que salga de nuestras emociones, estamos declarando palabra de Dios y sale de nuestra boca creyendo que Dios la va a cumplir. ¿Y qué hago inmediatamente? Empiezo a adorarlo. Abba Padre, yo te amo, yo te necesito. Empiezo a adorarlo y adorarlo. Y Él automáticamente quita esa carga de mí. Y me pone en lugares privilegiados. Y a las horas veo una salida. Se alumbra el camino y sé qué debo hacer. Si lo hace conmigo, lo puede hacer contigo. No lo hace conmigo porque sea santa, ni pura y ni inmaculada, sino porque lo busco y creo en su palabra. Porque yo leo la Biblia todos los días, leo una parte y Él todos los días me dice algo. Es más, muchas veces me advierte. La semana pasada me dijo: no temas porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa está en Isaías 41:10. Resulta que esa palabra Él no me la daba hacía mucho tiempo, desde el año pasado. Entonces cuando Él me la dio el jueves de la semana pasada, yo dije: ¿por qué me estás diciendo esto? Algo va a pasar.
para que me estés diciendo que no tuviera temor y que creyera en ti y que tú ibas a estar ahí, me ibas a levantar. Y efectivamente así sucedió. Pero así como vino Satanás a arremeter contra mis hijos, asimismo Dios poderoso se levantó delante de mí a pelear por mis hijos y entrega la victoria en mis manos. Ese es el Dios del cual yo predico, ese es el Dios del cual yo hablo. Entonces, yo les invito a escudriñar su palabra, a leerla, a ponerla por obra, a reclamar esas promesas. Aquellas mujeres que están diciendo que están a punto de separarse del divorcio, que sus esposos las dejaron por otras mujeres, o que están consumidos en las drogas, en el alcoholismo, en la pornografía, en tantas cosas que ustedes sienten que no las aman. Les digo lo mismo que Dios me ha dicho: no temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si lo crees, confía en Él y Él hará. Entrega tu carga, que Dios hace nuestras cargas suaves y ligeras. Él dice que nuestros esposos son como vid fructífera en la intimidad de nuestras casas, que son de bendición, varones conforme al corazón de Dios. Y yo lo creo. Aunque nuestros ojos vean lo contrario, no creámosle a Dios. Creámosle a Dios. Dios dice que Él traerá provisión del oriente. Traerá reyes con las manos llenas. Vendrán del oriente. Yo lo creo. Cuando yo he reclamado esa promesa, han venido personas. Y no es casualidad, pero casualmente las personas que han venido del oriente. Con provisión para mi casa. Y yo le digo a Dios: bendíceme para bendecir. Y por lo regular, yo comparto el motín, si no digo siempre. Yo comparto lo que Dios me da por gracia lo doy. O sea, tenemos muchas herramientas para pelear la buena batalla de la fe. El problema es que no conocemos esas herramientas y por eso son estas prédicas. Por eso les voy a decir qué nos aparta del propósito de Dios. En el propósito de Dios no era que hubiera enfermedad, no había escasez, ni pobreza, ni ruina, ni hambre, ni divorcios, ni contiendas, ni hijos que se levantaran en contra de sus padres, ni drogas, ni alcoholismo, ni fornicación, ni adulterio, ni pornografía, ni masturbación. Eso no era el diseño de Dios. El diseño de Dios era fructificar, multiplicaos, sojuzgar. Y fructificar, multiplicaos, sojuzgar y prosperar. Ese era el diseño de Dios para nuestras vidas. Ese era el diseño de Dios para nuestras vidas. Pero lastimosamente les voy a decir lo primero que nos ha sacado del propósito: el pecado. Esta mañana, cuando estaba orando para grabar esta prédica, le estaba pidiendo a mi padre que estaba poniendo esta prédica en las manos de él, y resulta que me dijo: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. La verdad, yo quedé sorprendida cuando escuché esa palabra. Entonces yo lo primero que hice fue coger lo que estaba ahí en la mano, era una servilleta, papel sucio, y escribí rápido: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. No sabía en qué cita estaba, no. Y después busqué. Esta está en Romanos 3:23. Y es una palabra, y lo que más me sorprende es que esa palabra, así como Él me la dio esta mañana, así está en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado. Por eso les digo, Satanás ha tocado mi vida, porque yo había pecado, pero como
he rectificado y he cambiado, me he arrepentido de corazón. Dios quita ese yugo, Dios quita eso y me vuelve a su camino. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, porque por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros no estamos bajo la gloria de Dios, es que vivimos todas esas situaciones difíciles. Todas esas situaciones difíciles. Claro, siempre hay algo malo en nosotros y ahí es donde Satanás entra y hace de las suyas. Pero hoy Dios te está invitando a sacar ese pecado de ti, a renunciar de ese pecado, a renunciar. Dios dice, debido a su maldad, me enojé por un momento y escondiéndome le pegué con rabia, cuando él porfiado continuaba en sus andanzas preferidas. Pecado. Isaías 57:17 es esa cita bíblica. Pecado. El pecado hace que recibamos golpes. Así como Dios no toca nuestra voluntad porque nos dio libre albedrío, les voy a contar una cosa. Satanás tampoco puede tocar nuestra voluntad. Nosotros pecamos por decisión propia. Nosotros pecamos porque queremos pecar. Porque antes de cometer el pecado, antes de que Satanás nos tiente con el pecado, Dios nos está poniendo una alerta. Dios nos está avisando. Dios nos está mostrando. Pero sin embargo, nosotros somos duros de corazón. Y esa dureza de cerviz, esa dureza, esa mente de bronce, ese espíritu de mulo que nos lleva a hacer nuestra voluntad y no la de Dios, permite que pequemos. Pecamos deliberadamente. Satanás nos tienta, nos muestra todas las cosas deliciosas que podemos obtener con el pecado, el placer, o sea, una cantidad de cosas. Pero él no muestra el pago de ese pecado. El pago de ese pecado es sufrimiento, es aflicción, es división, es contienda, es pobreza, es escasez, es enfermedad. Ese es el pago del pecado. Porque por cuanto todos pecaron, fueron destituidos del reino de Dios, de la gloria de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Tenemos que tener una voluntad no permisiva, sino la voluntad de Dios, el carácter de Dios. Es difícil, pero pidámosle a Dios que nos dé su carácter, pidámosle a Dios que tengamos su voluntad, su templanza. Y Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra. La segunda cosa que nos aparta del propósito de Dios es la falta de perdón. Recordemos el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro Dios decía, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué quiere decir? Nosotros primero debemos perdonar para ser perdonados. No podemos pretender que Dios nos perdone cuando nosotros no hemos perdonado. Y resulta que la falta de perdón trae por lo regular enfermedad. Ataca los cuerpos y trae enfermedad a nuestras vidas. Tenemos un caso tremendísimo en la palabra, que es el caso de Job. Resulta que los amigos de Job, los amigos íntimos de él, cuando Job lo perdió todo, cayó en enfermedad, se murieron sus hijos, lo perdió todo económicamente, los amigos más allegados llegaron a juzgarlo y a atacarlo. Entonces Job en su corazón tenía pues rabia, pues, y es lo normal, eso nos pasa a todos, que a veces de esas personas que esperamos como más apoyo y resulta que son las que más, todo lo contrario, hacen todo lo contrario, entonces hieren nuestro corazón. Pues eso le pasó a Job, pero resulta que Dios le dijo algo a Job. Dios le dijo a Job que tenía que orar por sus amigos.
porque sus amigos pues también, a causa de juzgar a Job, también les vino maldición a la vida de ellos por juzgar. Entonces resulta que Dios le dijo a Job que tenía que orar por sus amigos y que cuando lo hiciera iba a quitar toda enfermedad y todo quebranto de su cuerpo, de su vida. Pues así fue. Llegaron los amigos de Job y mire lo que dice, cuando Job hubo orado por sus amigos, el Señor quitó su aflicción. Eso está en Job 42:10. Entonces, ¿se dan cuenta? Que uno a veces piensa que uno le hace un favor a una persona cuando lo perdona. Y resulta que no, que el que es libre es uno. Así ellos no reconozcan su error, así ellos no reconozcan su falta, así ellos no reconozcan que la embarraron con uno. Nosotros debemos perdonar para así mismo recibir el perdón que Dios nos ofrece y junto con el perdón recibimos sanidad. Una de las enfermedades psiconeurales que existen, que es muy común, es el problema en la parte ósea, artrosis, osteoporosis, toda. Y esa enfermedad está comprobada que viene a causa del rencor, así como los problemas digestivos. El estreñimiento, las úlceras, o sea, todas esas cosas vienen a causa de la rabia, del rencor, del resentimiento, del odio. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar, porque el perdón es una decisión, cuando tomamos la decisión de perdonar, automáticamente Dios nos libera de esa aflicción. Otra de las cosas que nos... Definitivamente, esta predica es de tanta bendición que por eso hay tanta oposición y tanto... Pero no importa, porque Dios va a hacer la obra. Lo que Dios planeó para su pueblo hoy, que es libertad, la gente va a recibir libertad. El que reciba esta palabra creyendo en su corazón y tomando decisiones va a ser libre. Lo declaro y lo decreto en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. La tercera cosa que nos aparta del propósito es la falta de arrepentimiento. Nosotros podemos decir que sí, que ya nosotros nos arrepentimos porque nos sentimos mal y entonces lastimosamente a veces creemos que el que reza y peca empata. Entonces eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento, porque cometemos el error, después de que lo cometemos el pecado, la pasamos rico, lo disfrutamos, nos sentimos saciados y después ahí sí nos vienen los golpes de pecho. Y entonces empezamos a flagelarnos y a llorar y Padre, perdóname. Entonces creemos que el que reza y peca empata. Mentiroso el diablo, porque eso es remordimiento, eso no es arrepentimiento, porque cuando hay un arrepentimiento genuino hay cambio de conducta. Si tú estás pecando continuamente con algo que tú sabes que desagrada a Dios, que te está robando bendición, que te puede apartar de las bendiciones de Dios, que te puede sacar del propósito de Dios en tu vida, y estás peleando con eso, y estás luchando contra eso, pero resulta que lo que estás haciendo y oras y vuelves y lo haces, estás en remordimiento, porque el remordimiento es un ciclo vicioso. No te has arrepentido de corazón. Solo cuando estés convencido en tu corazón de que lo que estás haciendo no es lo correcto y no es de Dios y te está sacando del propósito, en ese momento Dios va a hacer la obra. Entonces, teniendo en cuenta eso, miremos lo que dice Dios en su palabra. Pero, en cambio, vendrá como redentor para Sión y para todos los habitantes de Jacob que se hayan arrepentido de sus pecados. Eso está en Isaías 59:20. Vendrá como redentor de todos los que se hayan arrepentido de sus pecados. El verdadero arrepentimiento es cuando hay un cambio genuino. Si tú no estás cambiando, estás volviendo a tu condición anterior, estás con remordimiento y no arrepentimiento. Y va a llegar el momento que Dios te saque del propósito. Que lo que Dios tiene para ti y te ha prometido, puede ser que tengas mucho tiempo en no ver esa bendición. Porque las promesas de Dios son sí, amén. Dios es fiel y Dios cumple lo que promete. De nosotros depende recibir esas promesas y esas bendiciones.
Mira lo que dice Dios en Mateo 11:20. Dice, entonces comenzó a reprender a las ciudades en donde sus milagros habían sido más numerosos y que sin embargo no se habían arrepentido. Muchas veces creemos que como recibimos el milagro es porque estamos bien parados con Dios, y eso es mentira. Recibimos por gracia, por misericordia, pero no por merecimiento, no por obras. Entonces tengamos mucho cuidado de eso. No nos confiemos, porque el corazón del hombre es engañoso. Cuarta cosa que nos aparta del propósito de Dios: la incredulidad. Recordemos que muchos lugares donde iba a entrar Jesús, es más, ni siquiera iba a entrar, pasaba de largo, porque sentía incredulidad, veía incredulidad, entonces pasaba de largo. Y habían unos sitios donde él entraba, pero los milagros eran pocos. Y mira lo que dice Dios. Dice, y como no creían en él, hizo allí pocos milagros. Eso está en Mateo 13:58. Como no creían en él, hizo allí pocos milagros. Muchas veces nosotros vamos a lugares, a iglesias donde el poder, el mover del Espíritu Santo es maravilloso, y resulta que no recibimos el milagro. Y vamos y no recibimos el milagro. ¿Por qué es? Por incredulidad. Renuncia a la incredulidad, saca la incredulidad de tu corazón y de tu mente. Tenemos un ejemplo vivo en la palabra de Dios, en la sanidad de la hija de Jairo. La hija de Jairo fue a buscar a Jesús donde estaba en una multitud, y le dijo, Señor, mi hija se muere, ven. Y resulta que mientras él estaba esperando a Jesús, porque era tanta la gente que lo seguía, que estaba muy demorado en ir con Jairo, con el papá de la niña. Entonces luego llegó un señor que trabajaba con él, porque Jairo era un principal de la sinagoga, y le dijo que no, que ya no molestara más al maestro, que la niña se había muerto. Eso le dijeron a Jairo, uno de sus trabajadores. Pero Jesús se volvió y le dijo, no temas, solo cree. Jesús no le dijo nada más. No temas, solo cree. Entonces, ¿qué hizo Jairo? Confió en esa palabra de Dios y se quedó ahí esperando a Jesús hasta que Jesús se desocupó. Esa es fe. A veces nos toca esperar por ese milagro. A veces Dios prueba nuestra fe en la paciencia. En la paciencia, ser pacientes. Esperar. Porque a veces nos afanamos, y cuando nos afanamos, vuelvo a decir, nos angustiamos. Y eso apaga la fe. Entonces Jairo esperó en esa palabra de Jesús. Ya cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, la esposa, y en esa época pagaban mujeres para que lloraran. Entonces todas estaban llorando, y estaba pues la mamá de la niña llorando, pues la muerte de su hija. Era una niña de 12 años. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Vio la incredulidad, porque Jesús dijo, no, esta niña está dormida. Entonces, ¿qué hicieron todos? Hasta la misma mamá de la niña se puso a reír. No creyeron. Nadie creyó. El único que creyó fue Jairo. ¿Qué hizo Jesús para que el milagro se pudiera hacer visible a los ojos de los hombres? Sacó a todo mundo. Sacó hasta la mamá de la niña. Y solo dejó a Jairo. Y oró por la niña. Y lo único que le dijo Jesús es, Talita cum, levántate, niña. Y la niña se levantó. Tuvo que sacar todas las personas con espíritu incrédulo para que el milagro se diese. De lo contrario, ese milagro no se hubiera dado. ¿Cuántas veces Dios ha golpeado nuestra casa? ¿Cuántas veces Dios ha entrado a nuestra casa y nos ha dado una palabra de sanidad, de restauración, de provisión, de liberación, y nosotros no la creemos? Automáticamente
enterramos esa promesa, enterramos esa palabra. Pero Dios es tan bueno y misericordioso que nos da la oportunidad de rectificar. Cuando nosotros renunciamos a la incredulidad de corazón, Dios se manifiesta y nos muestra el milagro que estamos esperando. Lo vemos visiblemente. Lastimosamente, muchos milagros hemos recibido, pero somos tan incrédulos que le damos la gloria y la honra al médico, a la medicina, a las terapias, al amigo, al banco y de última, si el caso, a Dios. Entonces Dios difícilmente se vuelve a manifestar con un milagro grande en nuestras vidas por la incredulidad. Y quinto, la quinta cosa que nos aparta del propósito, la palabra que sale de nuestra boca. Muchas veces no hablamos palabra de bendición, sino de maldición. No hablamos palabra de provisión, sino de pobreza. No hablamos de sanidad, sino de enfermedad. No hablamos de libertad, sino de esclavitud. No hablamos de restauración, sino de destrucción. Lastimosamente somos muy ligeros en nuestra boca, hablamos sin pensar, hablamos en emoción, hablamos lo que nuestros ojos ven y no lo que Dios dice, hablamos lo que el mundo dice y no lo que Dios dice. Esa palabra nos aparta del propósito de Dios. Podemos orar todo lo que queramos, saber mucha palabra, pero si de nuestra boca sale maldición, eso es lo que se cumple, lo que declaramos. Miren lo que dice Dios en su palabra. Palabra que dice, quedan enlazados con las palabras de su boca y atrapados con sus dichos. Quedan enlazados con las palabras de su boca y atrapados con sus dichos. Esta está en Proverbios 6:2. ¿Cuántos de nosotros lanzamos dichos que son de maldición, que nos atan? Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, porque Dios nos está enseñando a cambiar. Hoy Dios nos está diciendo, aléjate del pecado, deja el rencor y el resentimiento, la ira, deja el remordimiento y arrepiéntete de corazón, deja la incredulidad y cambia tu palabra, saca tu palabra, esa palabra de maldición que tienes en tu boca y llena tu boca de bendición. Dile a Dios que te llene. Hoy declaro que Dios pone un tizón encendido en la boca de todas y cada una de las personas que hablan palabra de maldición, contraria al propósito y la voluntad de Dios, en sus hijos, en sus esposos, en sus familias, en sus finanzas, en sus vidas y en su salud. Hoy declaro que antes de esas personas hablar, Señor, sienten que se les quema la boca y así sea literal, que están comiendo y se queman la boca, Señor. Cuando se den cuenta que se quemaron la boca, Padre, recuérdales esta palabra, porque están hablando maldición y no bendición, y no es de ti, Señor. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder y tenemos que aprender eso. Tenemos que cuidar lo que hablamos. Tenemos que dejar de estar hablando mal de nuestros hijos. Tenemos que estar hablando mal, dejar de hablar mal de nuestros esposos. Tenemos que dejar de hablar mal de nuestros empleadores del trabajo. Tenemos que dejar de hablar que no tenemos ni un peso. Mentiras, porque si tenemos aunque sea 50 pesos, tenemos algo. Tenemos que estar dejando de estar hablando que somos, no, hasta cuando usted era pobre, como cuando usted era pobre. Es que el que es no deja de ser. Eso primero me cae un pulmón. O sea, un poco de palabras que en realidad lo que hace es atarnos. Es el tiempo de cambiar. Si quieres ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida, tienes que hacer, porque tiene una causa. Todo tiene una causa. El mal tiene una causa. Toda acción genera una reacción. Lo que nosotros estamos haciendo está generando reacciones en nuestra vida y lastimosamente negativas. Por eso el pueblo de Dios está como está. Por eso el propósito de Dios no se cumple en el pueblo. Entonces hoy los invito y les pido que cierren los ojos, inclinen sus cabezas, pero más que inclinar sus cabezas, inclinen sus corazones, porque es la posición que Dios ve.
y pídanle a Dios y repitan estas palabras que les voy a dar. Señor Jesús, aquí estoy delante de ti. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón por el pecado. Y empiecen a recordar y a nombrar en qué han pecado. Te pido perdón, Señor, por este pecado, Señor, y renuncio a él. De todo corazón, renuncio a él. Quiero que tu propósito, tu diseño y tu voluntad se cumpla en mi vida. Quiero ver tus promesas cumplidas, Señor. Quiero ver la restauración de mi hogar. Quiero ver la sanidad de mi cuerpo, la sanidad de mis hijos. Quiero ver la sanidad de mis finanzas, pago de deudas. Hoy Dios dice que va a pagar deudas de una manera sobrenatural, pero tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Pago de deuda, Señor, te pido perdón porque me he endeudado, Señor, en emoción, porque no he sabido administrar los bienes que me has dado, Señor, pero hoy me arrepiento de todo corazón, me arrepiento, Señor, te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor, porque te he pecado y he contristado tu espíritu, porque he hecho lo malo delante de ti, Señor. Te pido perdón, Señor. Y hoy, Padre amado, perdono a aquellas personas que me han hecho daño, Señor. Las perdono de todo corazón y empiece a nombrar a qué personas perdona. Y lo mejor que puede hacer es ir y buscarlas y decirle, te perdono, hoy te perdono, pero primero hágalo de corazón, en obediencia a Dios. Si usted quiere empezar a ver esa sanidad de su cuerpo, empiece a pedir perdón para que Dios lo perdone. Señor, hoy, Padre, me arrepiento de todo corazón, Señor. Me arrepiento, Señor. Renuncio al pecado, renuncio a la iniquidad, renuncio a la mentira, renuncio a la soberbia, al orgullo, a la idolatría. Renuncio a todo lo que me aparta de ti, Señor. Me arrepiento de todo corazón. Padre amado, hoy, Señor, saca todo espíritu, todo corazón, toda mente de incredulidad, Señor. Y siembra fe en mí, Señor. Dame un nivel de fe más alto, Señor. Dame fe para creer, dame fe para declarar tu bendición, dame fe para declarar tus promesas, Señor. Padre amado, cambia mi boca, Señor, cambia mis palabras, así como lo hiciste con Jeremías, que llenaste su boca, llena mi boca, que de mi boca salga bendición, salga prosperidad, salga liberación, salga sanidad, salga palabras tuyas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muchas gracias.